Reacciones químicas. Las reacciones químicas es un cambio químico o un fenómeno químico. En otras palabras, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamados productos. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química. Tenemos zinc más ácido sulfúrico. Entonces, como producto voy a obtener el sulfato de zinc. Cabe recalcar que aquí es una N minúscula, no es mayúscula, más una molécula. Entonces, los dos primeros elementos, los de entrada, van a ser mis reactantes y lo de acá es el producto, todos los productos que se generan de acuerdo a esta reacción química. Aquí existe otro tipo de ejemplo. Tenemos acá cloro molecular más hidrógeno molecular. Entonces, al momento de combinarlo, vamos a dar 2 de ácido clorhídrico. Asimismo, el cloro molecular e hidrógeno molecular son reactivos y en cambio estos dos ácidos van a ser los productos. Existen diferentes tipos de reacciones. Tenemos reacciones de síntesis o adición, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento, reacciones iónicas, reacciones de doble sustitución, reacciones de óxido-reducción, reacciones de combustión, reacciones de neutralización. Bueno, existen otros tipos de reacciones, pero vamos a ver las más esenciales. Factores que afectan la velocidad de las reacciones. Entre ellas está el solvente. Muchas reacciones tienen lugar en solución y las propiedades del solvente van a afectar la velocidad de una reacción. El solvente utilizado universalmente es el agua, ya que no es inflamable ni tóxico, aunque cabe recalcar que tiene un inconveniente o una baja solubilidad con las resinas. Tenemos luego la presión. Aquí la velocidad de una reacción se incrementa muy significativamente con la presión, que es en efecto equivalente a incrementar la concentración del gas. Temperatura. Aquí se afecta la velocidad al momento de alcanzar una temperatura más alta, lo que ocasiona que haya más colisiones en partículas, como lo explica la teoría de colisiones. El orden. El orden de la reacción controla cómo afecta la concentración a la velocidad de reacción. Concentración. La velocidad de reacción aumenta con la concentración, como está descrito por la ley de la velocidad y explicada en la ley de las colisiones. Existen otros tipos de factores que afectan la velocidad, pero solamente les he nombrado los más relevantes. Reacción de composición o síntesis. En este tipo de reacción se caracterizan porque los reactivos se unen para formar productos de reacción más complejos desde el punto de vista químico. Por ejemplo, tengo aquí calcio más oxígeno molecular. Estos dos elementos químicos se podría decir que son los reactivos. Entonces, como producto vamos a obtener el óxido de calcio. Ustedes ya saben que las valencias se eliminan. Calcio tiene 2, oxígeno 2, se eliminan. Acá existe otro tipo de ejemplo en donde tengo hidrógeno molecular más oxígeno molecular y como resultado
yo voy a obtener lo que es el agua más oxígeno molecular. En las reacciones de descomposición ocurre lo contrario. Aquí las reacciones, bueno, en este caso el producto son sustancias más sencillas que los reactivos. Por ejemplo, aquí tenemos el carbonato de calcio. Entonces, como producto voy a descomponer esta sustancia, esta molécula. Aquí voy a tener óxido de calcio más dióxido de carbono. Luego acá tengo clorato de potasio. Entonces voy a descomponer este compuesto en sustancias más simples, obteniendo así el cloruro de potasio y el oxígeno molecular. ¿Qué pasa con las reacciones de sustitución o también llamadas de desplazamiento? Tienen lugar cuando uno de los reactivos actúa sobre un compuesto desplazando a uno de sus elementos y ocupando el lugar de este en la otra molécula. Por ejemplo, yo tengo calcio y tengo, ¿cuál sería este? Tengo cloruro de zinc. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es como sustituir un elemento y agregar otro tipo de elemento. En este caso, sustituyo el zinc, pero voy a agregar el calcio. Y obtengo otro tipo de compuestos, que en este caso sería el cloruro de calcio. Y dejando como residuos o otro tipo de elemento que es el zinc. Acá tengo otro ejemplo en donde dice que tengo hierro más sulfato de cobre. Entonces, como producto voy a obtener, en vez del cobre lo voy a repasar, este hierro pasa a cada de cobre. Entonces, y este cobre pasa como se queda aparte. Entonces, ¿cómo se leería este compuesto? Se leería sulfato de hierro. Hasta aquí sulfato de hierro más cobre. Reacción de doble justificación. Lo vamos a entender de acuerdo al siguiente ejemplo. Tenemos lo que es el cloruro de potasio más bromuro de sodio. Entonces lo que va a pasar aquí en este tipo de reacción es que va a haber lo que es un intercambio en estos dos tipos de compuestos, generando nuevos compuestos químicamente parecidos. Es decir, que este potasio va a ocupar el lugar de sodio y sodio va a ocupar el lugar de potasio, obteniendo aquí como producto lo que es el bromuro de potasio y el cloruro de sodio. Aquí está otro tipo de ejemplo para que ustedes lo puedan entender mejor. CaCO3 es carbonato de calcio. Carbonato de calcio. Más sulfato de magnesio. Entonces, lo que va a ocurrir así mismo, va a haber lo que es un intercambio. El calcio se va a intercambiar con el magnesio y el magnesio va a ocupar el lugar de potasio, obteniendo así lo que es el sulfato de calcio y acá
un carbonato de magnesio. Luego vienen son las reacciones de neutralización. Ocurre entre un ácido más una base generando una sal más agua. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el ácido clorhídrico más hidróxido de potasio. Vamos a obtener una sal más agua, es decir, un cloruro más agua. En cambio acá tenemos un ácido sulfúrico, sí, un ácido porque está hidrógeno molecular, un ácido sulfúrico generando lo que es un hidróxido de calcio. Lo que nos va a dar como resultado un sulfato de calcio más una molécula de agua, es decir, sal más agua. Balance de ecuaciones, método algebraico. Tenemos la siguiente ecuación. Vamos a darle letras a cada tipo de compuestos. Para el primer compuesto sería la letra A. Luego, oxígeno molecular sería la letra B. Dióxido de carbono, la letra C. Y por último, el agua, que sería la letra D. Entonces, vamos a poner los elementos químicos en forma de columna. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, vamos a separar reactivos sobre igual a productos. En carbono, en reactivo tengo 4. ¿En qué letra está? En la letra A. Sería 4A. En producto tengo carbono, solamente un carbono. ¿En qué letra está? En la C. Sería 1C. Ahora con el hidrógeno. El hidrógeno tengo 10 hidrógeno en la letra A. Sería 10A. Y en producto tengo 2D. Ahora oxígeno. Tengo un oxígeno en la letra A y 2 oxígeno en la letra B. Después del igual, es decir, en los productos tengo oxígeno, tengo 2C y una D. Entonces se dan cuenta que ya tienen 3 tipos de ecuaciones. Y lo que van a darle como siguiente paso, a darle letra, un valor a cada letra. En este caso comencemos con la letra A. Vamos a darle que cuesta 1. Con el fin de ver si la ecuación se encuentra en equilibrio. Si no, procedemos a darle a la A un valor de 2. En este caso comencemos con 1. Entonces hacemos uso de la primera ecuación. Ya conozco el valor de A. A cuesta 4, simplemente voy a despejar. Sería 4A es igual a C. Y reemplazando datos y haciendo el despeje me quedaría 4C es igual a 4. Ahora con la siguiente ecuación. Simplemente el hidrógeno tiene 10A y este es igual a 2D. Entonces aquí puedo despejar la letra D. 2D es igual a 10A. Simplemente lo que hice es intercambié datos. Pero si ustedes se le hacen fácil ya pueden ir reemplazando desde el principio. 2D, ¿cuánto cuesta A? Cuesta 1. 10 por 1, 10. El 2 está multiplicando con la D. Al otro lado pasa a dividir. 10 dividido para 2 a 5. Ahora con la tercera ecuación me dice que A es igual a 2B. Este es igual a 2C más D. Entonces, ustedes ya saben el valor de A. ¿Cuánto cuesta A? 1 más 2B, 2. ¿Cuánto cuesta C? Cuesta 4, de acuerdo al valor que hemos hallado. D, ¿cuánto cuesta? El valor que encontramos en D es 5. Entonces, ya voy a ir resolviendo las diferentes pequeñas operaciones que se van presentando. 2 por 4, 8 más 5. 1 más 2B. 8 más 5, 13. Ahora,
Este 1 al otro lado va a pasar a restar porque está sumando. Y este 2 al otro lado va a pasar a dividir, por eso acá está dividiendo. 13 menos 1, 12. 12 dividido para 2 a 6. Aquí tenemos un ejercicio de estequiometría. Tenemos, ¿cuál es la masa en gramos de 0,257 moles de sacarosa? Ahí está su formulación. S12, H12, 22 o 11. Entonces, ¿cómo se saca? Lo principal es sacar su peso molecular. Entonces se dan cuenta que aquí el carbono tiene 12. Tiene 12, entonces ponemos carbono es igual a 12. El hidrógeno tiene 22. Ponemos hidrógeno es igual a 22. Oxígeno tiene 11. Oxígeno es igual a 11. Entonces, hacemos uso de mi tabla periódica. Busco el carbono y busco lo que es el peso atómico o la masa atómica. Van a encontrar que en carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno su masa o su peso atómico es 16. Y lo que van a proceder es a multiplicar 12 por 12, 24, 22 por 1, 22 y 11 por 16, 176. Es decir, voy a multiplicar el número de átomos de mi elemento químico por su peso atómico. Entonces voy a proceder a sumar. ¿Cuánto es? La suma de estos tres me va a dar a 342 gramos de sacarosa. Entonces, como me dan un dato, 342. Ya la unidad de aquí sería en gramos sobre mol. Gramos sobre moles. Entonces, es decir, que una mol tiene 342 gramos de sacarosa. Por eso yo he puesto aquí, anoto el dato 0,257 moles. Yo sé que una mol tiene 342. Entonces, moles y moles se van. ¿Qué me queda? Gramos. Y lo que voy a hacer con los números es multiplicarlo porque están arriba. 0,257 por 342 me va a dar 87. Y la unidad sería gramos de sacarosa. Y ahí sería la respuesta.